Bueno, yo te presento y te dejo con, Muy bien, te dejo con la plaza. con la audiencia. ¿Eh? Sí, Aquí, que lidies, ¿no? sí. Sí, porque luego no hay debate, es una No, pero inaugural. luego hay otra es comunicación, sí, Sí, sí. vale, muy bien. Bien, para dar comienzo al Congreso, vamos a iniciar la conferencia inaugural, que tenemos la suerte de contar hoy con una persona tan brillante y relevante como Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga, aunque mucha gente sabemos ya su perfil académico, conocemos su perfil académico, pues no obstante me voy a permitir hacer un pequeño apunte. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Paleontología también en la Universidad Complutense. Él es conocido en el mundo académico, evidentemente es más conocido por su condición de investigador científico. La opinión pública pues, es lo que más resulta relevante de su persona para la gente de la calle, porque es una persona famosa, ciertamente. Es su condición de codirector del equipo de Atapuerca. José Luis Arzuaga pues, está directamente asociado al yacimiento de Atapuerca, por el que fue galardonado hace años con el Premio Príncipe de Asturias, ¿no? En 1997. Y tiene pues, numerosos premios que no voy a citar porque bueno, pues, son muchos y no es tampoco cuestión en este momento de detenernos en ello, pero vamos, señaló, pues, por ejemplo, el Premio Castilla y León, el Premio Geográfico Nacional del año 2002 y otros. Y es autor de numerosos artículos en las más destacadas revistas científicas del mundo y de libros, pues de muchísimos libros. Bien, yo no sé, he olvidado ahora cuál era la referencia del último, no muy reciente. El primer viaje. El primer viaje. Sí. Y es muy polifacético también Juan Luis, porque bueno, es guionista y presentador documental de la España prehistórica, asesor científico del Museo de la Evolución de Burgos, ha estado invitado a dar ponencias en congresos científicos internacionales. Una de ellas, recordábamos ahora que coincidimos hace unos años en Argentina, y pertenece pues, a numerosas academias científicas. Pero en ese polifacetismo de Juan Luis, pues quería señalar uno que no sé si le parecerá mal que lo nombre, que lo diga, y es que toca el piano, es pianista. No. No, toca el piano. Casi. Toca. Bueno, pero que hay esta tarde un concierto, ¿sí? Sí. Al que os invitamos a asistir a las 8 aquí en el museo, ¿no? Sí. ¿A 8:30 o 8? 8:30, sí. Luego Bueno, lo comentaré, muchas gracias. muy bien. Bueno, pues con esto le doy la palabra a Juan Luis Arzuaga y yo me retiro para que hagas tu exposición. Pues buenos días, muchas gracias por la presentación y voy a tratar de haceros pasar un rato interesante en esta media hora de que disponemos, ¿no? Siempre que veo esta imagen me acuerdo de las palabras de Nietzsche cuando decía que la Tierra es un lugar hermoso, pero tiene una enfermedad llamada hombre, ¿no? De eso hablaremos un poco también, pero lo que me interesaba comentar es que la Tierra, bueno, esa es la Tierra, ahí donde la tenemos, sorprendentemente, es como si fuera un cuento y parece cosa de magia, pero si nos detenemos a meditarlo un instante, es increíble, y es que la Tierra tiene memoria. Y tiene una memoria muy detallada y muy precisa y muy larga. La Tierra se acuerda de todo. Es una historia, como decía Valle Inclán, esta es una historia bella como una leyenda.
La Tierra, el planeta que nos alberga, que es nuestra casa, aunque seamos su enfermedad, según Nietzsche, pero que es el lugar que habitamos, nos permite vivir, es al mismo tiempo un libro, es un documento, y recuerda prácticamente todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo desde que ella existe. O sea que el cuento empieza aquí. Tenemos un libro que se llama La Tierra, y si sabemos leerlo, podremos descubrir la historia del planeta y nuestra propia historia. Porque la Tierra es un documento. Bueno, esta es una foto, me vais a permitir la vanidad, pero es la única que he encontrado de un viaje a Egipto en el que participé en un congreso que se celebraba con motivo de la inauguración de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, eso es un archivo, ¿no? De la moderna Biblioteca de Alejandría. Y estamos acostumbrados, cuando hablamos de documentos o de archivo, a pensar solamente en los documentos escritos, en cualquier soporte, pero utilizando la escritura. Pero existen documentos, de los que hablaré en esta conferencia brevemente, de diferentes naturalezas, en diferentes soportes, que son documentos que pueden ser leídos y que tienen un registro, esta es la palabra adecuada, muy preciso, un registro muy exacto de los acontecimientos, de las historias que han ocurrido a lo largo de miles, literalmente de miles de millones de años, y que, como algún autor ha escrito, componen la historia más bella del mundo, porque es la propia historia del mundo. Bueno, pues hay, por lo tanto, historia escrita, aunque no sea historia escrita por seres humanos, pero por lo menos historia inscrita, si no queréis escrita, inscrita al menos en nuestro planeta en diferentes soportes, y que nos permite hacer memoria de lo que ha ocurrido. Eso sí que es memoria global, como dice, individual y global, como dice vuestro lema. ¿A dónde hay que apuntar? Aquí. Bueno, sabemos mucho acerca de esta historia gracias a este señor que se llamaba Charles Darwin y que realmente nos proporcionó la explicación y respondió a la gran pregunta del ser humano y nos dio la clave. Dice un famoso ensayista científico evolutivo, biólogo evolutivo inglés, que se llama Richard Dawkins, en un libro muy conocido que se llama El gen egoísta, termina su libro con estas palabras: la vida existe en nuestro planeta desde hace más de 3.000 millones de años, sin que ningún ser vivo supiera nunca por qué, hasta que la respuesta fue encontrada finalmente por uno de ellos, un hombre llamado Charles Darwin. A partir de Charles Darwin sabemos por qué existimos y por qué estamos en este planeta. De manera que nos ha proporcionado la memoria. A partir de su descubrimiento, nosotros ya podemos entender nuestro pasado. Y a propósito de lo que ha comentado el director general hace un momento en mi presentación, desgraciadamente yo no sé tocar el piano y me pasa como a Darwin, que tenía un pésimo oído musical o no tenía oído en absoluto, como queráis, de manera que él decía que si le tocaban el himno nacional, el God Save the King, en aquella época, era incapaz de reconocerlo. Bueno, pero la mujer de Charles Darwin, Emma Darwin, era una magnífica pianista que había había tomado lecciones del gran Chopin, y por las noches deleitaba a Darwin en su casa de campo, deleitaba a la familia Darwin con unos deliciosos conciertos de piano. Y esta noche, aquí en el museo, vamos a reproducir una de esas veladas en Down House, en las que en esta recreación yo leeré unos textos de Darwin sobre la música y sobre Darwin, y una pianista interpretará algunas de las piezas que Emma Darwin tocaba para la familia.
De manera que si os apetece, puede ser compartir con nosotros esta velada con la familia Darwin a las 8:30 en el Museo de la Evolución Humana. Bueno, y hablábamos de la memoria del planeta y entre, en fin, los documentos que el planeta conserva está el registro fósil y la memoria de la Tierra. Aquí estamos viendo unas escenas de unos paisajes en el país de los Safar, en Etiopía, en relación con el descubrimiento de un homínido, de un antepasado nuestro muy primitivo de hace 4,4 millones de años. Y lo que se ve ahí en esa barranca es una estratigrafía en la que hay dos niveles volcánicos que aparecen marcados con puntos. Esos dos niveles volcánicos representan dos eventos, dos erupciones volcánicas y pueden ser fechados con absoluta precisión, porque ya he dicho que la Tierra tiene memoria de elefante y por métodos físicos de datación, los geocronólogos han podido establecer que esas dos erupciones volcánicas que dieron lugar a esas dos tobas o niveles de cenizas volcánicas que aparecen ahí, se produjeron hace, con poca diferencia de tiempo, hace 4,4 millones de años exactamente. De manera que los fósiles que se encuentran entre esas dos tobas volcánicas, entre esas dos marcadores o marcapáginas del libro de la historia de la Tierra, los fósiles que se encuentran entre medias tienen exactamente 4,4 millones de años. Y este fósil que aparece aquí, que es el fósil de una hembra, de una antepasada nuestra, sabemos que tiene precisamente esa edad. Y cuando se produjo este descubrimiento fantástico, del que hablaré muy poco, porque en realidad no pretendo hacer un repaso de la evolución humana, sino simplemente mostraros que la Tierra es un archivo, que la Tierra y lo que ella contiene es un registro que nos cuenta una historia mucho más larga y anterior a la escritura, pero también posterior a ella. Es un documento que también nos cuenta cosas que han ocurrido después incluso de la invención de la escritura y que no cuentan los libros escritos. Porque la Tierra sigue acumulando información, la Tierra sigue ampliando su memoria. Bueno, pues cuando apareció este fósil tan importante, oh casualidad, yo estaba allí, permitidme de nuevo la vanidad, mucho más joven, y por eso este descubrimiento pues me emociona mucho y me gusta contarlo. Para que veáis mi patriotismo cívico, llevaba una camiseta de promoción del Cítrico Español que dice: lo mejor está dentro, y se ve un limón, O sea que hasta en Etiopía yo llevaba la marca España, como se dice ahora. Bien, este que aparece a la izquierda es este fósil que descubrimos que se llama Ardi. Es la especie es el Epithecus ramidus y el nombre, el mote con el que se ha bautizado al ejemplar se llama Ardi. Y a todo esto podéis ver, si os fijáis en los pies, que todavía no era un bípedo completo, como nosotros. Era un bípedo todavía incipiente, vamos a decirlo así, o un bípedo ocasional, si queréis, pero no un bípedo constante, o un bípedo perfeccionado o especializado, o como le queréis llamar. Pero conocemos, como podéis ver, bastante bien a esta especie que vivió en África, esta especie antepasada nuestra, hace 4,4 millones de años. Como este repaso de la evolución humana es tan rápido, vemos en la imagen de la derecha una reconstrucción científica, porque es como si hubiéramos estado allí, como si estuviéramos allí. La memoria de la Tierra es tan fiel que podemos reconstruir los ambientes y las especies que poblaron las diferentes tierras en un pasado muy remoto. De manera que podemos recuperar el bosque tropical donde vivieron los antepasados nuestros, a ellos mismos, a las especies con las que convivieron. Todo esto ocurría en África
hace, como podéis ver, hace 4,2 millones de años y hacen entrada en el registro geológico y en el registro fósil unos nuevos homínidos que llamamos los australopitecos, que estos ya son bípedos completos, bípedos perfeccionados o especializados, como nosotros. Pero lo que quiero no es contaros la evolución humana, sino mostraros esos documentos que el registro fósil y que el registro geológico nos ofrecen. Por ejemplo, en este cráneo de un australopiteco que vemos ahí a la izquierda, aparecen las marcas de los colmillos del leopardo que lo mató. Este tipo de huellas, este tipo de marcas, de evidencias, forman una categoría o una clase de fósiles que llamamos ignofósiles. Es decir, que son indicios, que son señales, que no son restos de organismos del pasado, sino indicios de su actividad. Bueno, pues lo que tenemos aquí es un tipo de ignofósil muy especial, que es la marca de un depredador sobre su presa. De manera que la memoria de este desgraciado individuo que era adolescente cuando murió se ha recuperado, porque hemos podido de alguna manera reconstruir al menos su final. Bueno, otra fuente de información son las especies vivientes. Y ahora me refiero a la biosfera. Antes he hablado de la geosfera, del registro geológico, del registro paleontológico o fósil, y ahora me refiero a la biosfera también como documento. De manera que estudiando a las especies vivientes sabemos cosas, aprendemos cosas que nos pueden ser útiles a la hora de leer el documento de nuestro pasado. Aquí vemos, por ejemplo, a unos chimpancés que cazan. Los chimpancés, los machos de chimpancés, ocasionalmente capturan pequeños mamíferos y los consumen. Bueno, pues en un momento de nuestra historia evolutiva, unos australopitecos, unos antepasados nuestros, empezaron a utilizar, a producir herramientas de piedra muy simples, muy sencillas, de las que aprovechaban exclusivamente el filo, el borde cortante, y las empezaron a utilizar para trocear animales y consumirlos. De manera que eso produjo un cambio de dieta y un cambio de nicho ecológico. El uso de la tecnología de la piedra cambió las posibilidades que tenían de supervivencia nuestros antepasados. Y con la fabricación de estos instrumentos, de estos utensilios, empieza un nuevo tipo de archivo, un nuevo tipo de registro, un nuevo tipo de documento, que es lo que se llama el registro arqueológico. Hasta que aparecieron los primeros instrumentos de piedra, teníamos solo un registro paleontológico. A partir del momento en el que se fabrican las primeras herramientas perdurables, tenemos un nuevo tipo de documento que se llama el registro arqueológico. Empieza la arqueología, continúa la paleontología y la geología, y ahora empieza una nueva manera de leer esos archivos de la Tierra, la memoria de la Tierra, que se llama arqueología. Bueno, aquellos antepasados nuestros fueron perfeccionándose en la fabricación de utensilios, en su uso, y eso modificó su dieta, su economía, su ecología también. Aquí tenemos una imagen de uno de los lugares míticos para los estudios de la evolución humana. Es el barranco de Olduvai, declarado Patrimonio de la Humanidad como la Sierra de Atapuerca. Por eso lo he traído. Aquí tenemos algunos de estos documentos que nos cuentan la historia de la Tierra y de la vida. Son tan valiosos y tan importantes que, como si fueran unos códices únicos e irrepetibles, y lo son declarados Patrimonio de toda la humanidad.
Se considera que pertenecen a toda la humanidad, porque lo que nos cuentan interesa a la totalidad de la especie humana. Bueno, este es el caso de Olduvai y también el caso de la Sierra de Atapuerca. Aquí tenemos, pues eso, la irrupción, con esta imagen, quiero mostrar la explosión del registro arqueológico, que empieza de manera muy sobria, con herramientas muy simples, en las que solo se busca un borde cortante. Más adelante producen los bifaces, las hachas de piedra, estas herramientas de una gran simetría y hasta, si queréis, estética. Bueno, pues aquí vemos en la evolución humana que continúa la aparición de un nuevo tipo de antepasado de homínido, que es el Homo erectus, para simplificar, que fabrica estos bifaces. Y ahora quiero que os fijéis en la imagen de la derecha, donde se ven las diferentes proporciones de los distintos sistemas corporales. De manera que nuestra especie tiene un cerebro más grande que otras especies de mamíferos y un tubo digestivo más pequeño. Así que nosotros administramos nuestras calorías, la energía, el metabolismo de manera distinta, la gestionamos como si de un país en crisis se tratase, invertimos más en lo que consideramos, en lo que es más importante para nuestra supervivencia y ahorramos en aquellos otros recursos que consideramos o que necesitamos menos. Bien, pero lo que quiero decir con esa imagen es que ahora tenemos ante nosotros, gracias a Darwin, un nuevo tipo de archivo, un nuevo tipo de documento. Ese nuevo tipo de libro en el que podemos leer nuestra historia y la historia del planeta es nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo es un documento que cuando lo leemos y lo comparamos con otros documentos nos ayuda a entender qué es lo que ha pasado. Tenemos un nuevo soporte orgánico, nuestro propio cuerpo, como libro en el que leer nuestra propia historia. Nuestra historia está inscrita en nuestro cuerpo. Eso nos lleva a la Sierra de Atapuerca, donde daré un rápido repaso. Aquí tenéis uno de los grandes yacimientos. Por supuesto, espero que la visitéis. Es el gran archivo arqueológico y paleontológico, y no solo eso, sino también geológico y climático y de todo, para más de 1 millón de años que existe en Europa y merece la pena la visita. Bien, este es uno de los yacimientos que se llama la Grandolina. Solo quiero mostrar que tiene una estratigrafía. Estas estratigrafías con sus capas horizontales se han comparado a veces con un libro, con sus hojas y sus capítulos, con una tarta, si queréis, en las que los diferentes niveles van siendo progresivamente más modernos, de manera que conforme se excava uno va viajando literalmente en el tiempo. Esto me sirve además para otra reflexión que se ha hecho algunas veces, y es que como la Tierra conserva los fósiles de los cuerpos, por lo tanto, los huesos, en nuestro caso, de nuestros antepasados, literalmente, los habitantes de la biosfera actual vivimos sobre los cadáveres de nuestros antepasados, que están abajo en la Tierra. Nosotros estamos viviendo sobre los cuerpos de nuestros antepasados desde el comienzo de los tiempos en esas tartas gigantescas que son los yacimientos paleontológicos. Bueno, aquí tenéis todas esas capas en este yacimiento que abarca cientos de miles de años. Este libro tiene muchas páginas y muchos capítulos, porque nos cuenta una historia que dura cientos de miles de años. Aquí tenemos otra imagen para que se vea. Aquí vemos cómo se trabaja en estos yacimientos, la estratigrafía, los diferentes niveles. Y la imagen de la derecha es una imagen también que a mí me produce mucha impresión, porque los polos magnéticos de la Tierra se han alternado a lo largo del tiempo, de forma que cada unos cuantos miles de años el polo magnético norte mira hacia el sur, se desplaza al sur, y el sur se desplaza al norte, de manera que la aguja de la brújula cambia su dirección cada cierto punto. Es decir, que hay cambios en la polaridad magnética de la Tierra. La Tierra es un gigantesco imán que crea un campo magnético a su alrededor. Y las agujas de las brújulas se orientan de acuerdo con el campo magnético. Pues los polos del campo magnético terrestre cada cierto tiempo se intercambian, se producen inversiones. Y esos cambios de polaridad magnética
me creáis o no, también están registrados en este archivo que es el registro geológico. De manera que sabemos en cada uno de los niveles que estamos investigando dónde estaba la posición del polo norte. ¿Sabéis por qué? Porque los minerales ferromagnéticos de la arcilla quedaron orientados de acuerdo con el campo magnético de aquel momento. Y ahora los podemos analizar y descubrir dónde estaba el polo norte, hacia dónde apuntaba la brújula cuando se formó ese estrato. Es la prueba más impresionante, o de las más impresionantes que yo conozco, de la fidelidad, de la exactitud, de la perfección, de la maravilla del registro geológico, de la memoria de la Tierra. Y lo que tenemos a la izquierda, eso que vemos a la derecha, por supuesto, son las curvas de polaridad magnética, y a la izquierda tenemos el registro paleontológico, que también nos cuenta el cambio de los ecosistemas a lo largo del tiempo. Bueno, en este yacimiento se ha encontrado una especie que se llama Montecesor y se han recuperado muchos restos óseos de muchos individuos, de más de 10, de más de 11. Y estos restos óseos tienen una particularidad, y es que tienen unas marcas que podéis ver ahí. Bueno, estas marcas nos cuentan una historia. La historia es esta. Estos individuos fueron muertos, descarnados, decapitados, desmembrados, consumidos, sus huesos fracturados para extraer y explotar el tuétano por otros humanos hace 900.000 años. Bueno, esta historia, que se había perdido en el tiempo, ha podido ser recuperada y nosotros la conocemos gracias a esas marcas que quedaron en los huesos, porque veis la fidelidad de la memoria de este planeta tan maravilloso en el que vivimos. Hay otro yacimiento, no menos impresionante, que se llama la Sima de los Huesos, donde se conserva la mayor, y se excava, se investiga la mayor acumulación de restos fósiles de la historia. Una treintena de individuos que se acumularon ahí. Y nos preguntamos por qué. Y la respuesta puede ser que se trate de la primera manifestación de un comportamiento de carácter simbólico o ritual. Es decir, no solamente las actividades, digamos, animales o económicas o alimenticias o tecnológicas de los humanos quedan registradas en este gran archivo que es nuestro planeta, sino también podemos atisbar indicios de su espiritualidad. Y aquí podríamos estar asistiendo al nacimiento de una nueva forma de materia en este planeta y desde luego en este sistema solar y quizá en esta galaxia, que es esa forma de materia nueva que llamamos materia consciente, la aparición de un tipo nuevo de materia en el planeta, quizá en el universo. Bueno, como digo, la Sima de los Huesos es muy pródiga en restos fósiles, como se puede ver aquí, y estos restos fósiles nos cuentan historias. Por ejemplo, nos cuentan la historia de este individuo viejo, muy mayor, que tenía ya muchos problemas de locomoción y de movilidad y que, sin embargo, sobrevivió hasta edades avanzadas, lo que nos sugiere que en su grupo ya se practicaba la solidaridad y el cuidado de las personas que lo necesitaban, de los débiles. Por cierto, ejemplo que deberíamos seguir nosotros, ¿no? Bien, esa historia bella de solidaridad y de cooperación que se contrapone a la que hemos visto antes de agresión y muerte y que junto con ella constituye, nos presenta las dos caras del ser humano, una maravillosa, otra diabólica, ¿no? Pues está también registrada, esas dos caras están registradas en estos archivos de la Tierra. Bien, con toda esta información acerca de esta treintena de individuos que aparecen aquí, misteriosos, vamos sabiendo cada vez más de sus vidas, de manera que podríamos, parafraseando el famoso monólogo de la película Blade Runner, gracias a
este trabajo y a la investigación, ya que ha quedado registro de sus vidas, de sus muertes. Estos individuos, su historia vital, sus vidas, ya no se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, ¿no? Los vamos conociendo cada vez mejor. Bueno, y finalmente llegan los neandertales. Aquí tenemos uno, vestido a la europea. ¿Eran los neandertales como nosotros? ¿No lo eran? Pues ese es un gran problema y un debate que no voy a traer ahora aquí, porque es motivo de otra charla. Lo que me interesa es que este artículo del año 1997 es el primer artículo, 87, es el primer artículo que abre una nueva disciplina científica y nos proporciona un nuevo tipo de documento. Es el primer artículo en el que se secuencia y se da a conocer ADN humano fósil. En esta publicación se presentó una parte del genoma neandertal, concretamente el genoma mitocondrial. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que por primera vez se abrió la investigación a un nuevo tipo de archivo, a un nuevo tipo de documentación. Ese nuevo tipo de documentación es el ADN fósil. Bueno, más adelante, o al mismo tiempo, el estudio de nuestro propio ADN nos proporciona información valiosísima acerca de nuestras propias hazañas o historias evolutivas. El estudio del ADN mitocondrial, en el que no voy a entrar, nos informa de que todos tenemos o todos descendemos de una población africana. Todos los habitantes del planeta Tierra, todos los seres humanos, tenemos un antepasado común, procedemos de una población, de una misma población, de pocos miles de individuos, seguramente que vivió en África hace unos 300.000 años. De manera que todos los habitantes del planeta somos africanos y todos, menos los africanos, somos migrantes, que es, por cierto, también una interesante lección moral. Bien, el caso es que ahí arriba vemos un poco un cuadro de las relaciones genéticas y evolutivas de las diferentes poblaciones humanas. Bueno, se ha podido, que nos cuentan un poco la historia de la dispersión de nuestra especie fuera de África y su diversificación en diferentes poblaciones, lo que antes se llamaban razas. Bueno, el documento que nos ha permitido construir este relato es nuestro propio genoma. Así que nuestros genes son otro documento que podemos leer, podemos investigar y que nos sigue contando cosas y más cosas. Es una característica muy llamativa del ser humano, de la especie humana actual, nuestro gusto por el adorno personal, que puede ser muy simple, como en este caso, de una aborigen australiana, que simplemente se adorna con unos colmillos, con unos dientes de cocodrilo, sin mayor complicación. Pero el ser humano se adorna, utiliza el adorno, la especie humana, el Homo sapiens, y eso constituye un rasgo distintivo de nuestra especie. De forma que desde hace muchos miles de años aparecen en el registro arqueológico elementos de decoración o, si queréis decirlo así, expresiones artísticas. Y ya tenemos un nuevo tipo de archivo, un nuevo tipo de documentación, el arte. Y empieza la historia del arte. Este caballo es una pequeña estatuilla fabricada por unos antepasados nuestros que vivieron en Alemania hace unos 35.000 años aproximadamente. Este tipo de objetos artísticos que constituyen un nuevo tipo de patrimonio, el patrimonio artístico, el arte, su sentido más amplio, son los primeros objetos, y esto es un dato muy interesante, que sobreviven seguramente a los individuos. Todo lo que hemos visto hasta este momento que produce el hombre muere o desaparece con el hombre. O, en la mayor parte de los casos, pues es perecedero
y ni siquiera dura tanto como la vida humana. Con la aparición del arte se registra en la historia la creación de un nuevo tipo de elemento que se transmite entre generaciones. Es decir, que vive más que el que lo produce. Y este es un fenómeno absolutamente desconcertante y nuevo en la historia de la Tierra. Por supuesto, eso se aplica también al gran arte, al arte prehistórico, que obviamente ha sobrevivido a los que lo produjeron y continúa produciéndonos a nosotros una gran impresión. Es decir, arte, la creación de objetos o de signos o representaciones que trascienden a las generaciones, que desafían el tiempo, ¿no? Que son inmortales, si queréis, la creación de objetos inmortales, como son estos, como son los del arte. Bien, finalmente, y para terminar, el ser humano inventa la agricultura y la ganadería y la producción del alimento. Esto es un cambio económico muy reciente, no es un cambio biológico, es simplemente tecnológico. Esta tecnología se desarrolla hace 10.000 años aproximadamente y lo cambia todo. Porque a partir de ese momento, el alimento, el sustento de los seres humanos, en lugar de ser extraído de la naturaleza, es producido por la mano del hombre, con lo que se pasa a una economía extractiva a una economía productiva. Y el resultado es la transformación absoluta del paisaje, la transformación del planeta. Según Nietzsche, su destrucción, su cáncer, como queréis llamarlo, como queréis verlo. Pero en todo caso, la fuerza transformadora del planeta más importante quizá en toda la historia de la vida de nuestro planeta, que es el ser humano y su capacidad de transformar el territorio para ponerlo a su servicio. Resumidas cuentas. Bien, tenemos este ejemplo en la propia Sierra de Atapuerca. Abajo tenemos una visión un poco más natural, tomada desde el río, en la que no se ven mucho los cultivos que se llevan produciendo en Atapuerca desde hace miles de años, desde la llegada del Neolítico a la meseta, y arriba tenemos una imagen, si queréis, muy idílica, muy bucólica, pero de un paisaje artificial, porque son las amapolas en un cultivo de cereal con la sierra al fondo. Y aquí aparece un último tipo de documento con el que quiero terminar, y ese documento es el paisaje. Por supuesto, tenemos que conservar los paisajes naturales, y yo soy conservacionista, pero también tenemos que conservar los paisajes modificados por el hombre, que se conocen como paisajes históricos o paisajes culturales, porque también son un documento, y si sabemos leer un paisaje, podemos entender la historia que ha ocurrido en ese territorio, los procesos que se han producido en ese territorio desde la antigüedad más remota. De manera que el paisaje antropizado, el paisaje humanizado, es también un documento de primer orden que nos tenemos que esforzar por conservar y por interpretar y por leer y por aprender de él. Tenemos un registro también en Atapuerca muy importante de esta época de la prehistoria reciente y de la transformación de los paisajes. Y ya no os entretengo más, quería terminar con esta imagen que yo creo que resume lo que he contado acerca de la memoria de la Tierra y que es la pisada de un antepasado nuestro en unas cenizas volcánicas en Tanzania hace 3,5 millones de años. Y nada más. Muchas gracias.